Hola, ¿qué tal? Yo soy Borja de Mesa, para los que no me conozcan. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Espero que todos estén bien, que todas estén bien. Yo entiendo que estamos viviendo una situación un poquito complicada. He intentado que este webinar sea algo que nos permita, por lo menos, aprovechar este tiempo para poder cambiar la mente y abrirnos a otras cosas, ¿no? A otras cosas que son útiles y que son, además, que se pueden llevar a la práctica pues en el minuto siguiente al tiempo en el que hemos terminado este webinar, ¿no? Cuando Marisa me ofreció la posibilidad de estar aquí con todos ustedes, lo primero que me vino a la cabeza es chiquita responsabilidad, viviendo lo que estamos viviendo, el captar la atención o por lo menos ocupar el tiempo de 30, 50, 60 personas, como tenemos ahora 54 personas, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé yo a darle vueltas para poder condensar en muy poquito tiempo algo que pudiera ser, ya os digo, de utilidad, ¿no? Entonces, lo que planteé fue, que yo creo que se resume en el título de la presentación, lo que planteé es algo que pudiera ser útil, llevable y que pudierais ahora mismo, pues ya os digo, que todos, en cierta medida, se pudiera entender de una manera sencilla y que lo pudiéramos llevar a la práctica. Y entonces lo concentré todo en un título, que es, yo creo, lo que tenemos ahora mismo todas las personas que estamos viviendo esta situación a nivel mundial, ¿no? Que es incertidumbre. Y quiero ver un poco cómo desentrañar esa incertidumbre para verlo desde un ángulo distinto a como normalmente lo estamos viendo en redes sociales, en prensa, televisión y en los propios compañeros que nos están hablando todos los días, ¿no? Es verlo como, ya no como una oportunidad, sino como quizás un trampolín para un desarrollo profesional y un desarrollo sobre todo personal, ¿no? Entonces lo llamamos incertidumbre, el trampolín del desarrollo de nuestros hábitos. Vamos a empezar por un concepto que es un concepto que viene de lo que es la física cuántica, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos a un problema, se llama colapso de onda. Cuando nosotros nos enfrentamos a un problema o a una problemática, normalmente lo que solemos hacer es ver el problema como lo que ustedes están viendo ahí, como algo verde. Imagínense que el verde se compone de dos colores, ¿no? Pero nosotros cuando estamos viendo un problema, o puede ser lo que estamos viviendo ahora, lo único que vemos es verde, pensando que el problema es así, ¿no? Cuando realmente está compuesto de otros dos colores. Para poder sacar el verde necesitamos el azul por un lado, que en este caso lo identificaríamos con lo que es el problema real. Puede ser el problema real de cualquiera de nosotros a nivel particular o lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Que es esta gran crisis que estamos viviendo a nivel sanitario, ¿no? Ese es un problema real y hay que atajarlo, y hay que buscar soluciones y hay que encontrar mecanismos y sobre todo la mente muy fría para poderlo resolver. El problema real existe, es algo objetivo, no es discutible. Pero a eso le sumamos, para poder convertirlo en ese verde, le sumamos otro factor, que es el factor que vamos a abordar durante esta presentación, que es la sensación, en este caso, de impotencia. No voy a ser capaz de superar esto, no sé si tengo los recursos necesarios, me entra angustia, estoy encerrado, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a venir después? Es decir, todas esas ideas que se van metiendo dentro de nuestra cabeza y que son las que componen esa mirada de inseguridades que se nos están planteando y sobre todo de esa incertidumbre. La suma de estos dos elementos son los que construyen ese problema insoluble. Y yo lo que les quiero plantear es cómo conseguir en la cabeza utilizar esto que les acabo de plantear con estos colores tan sencillos para poder separar la sensación, esas sensaciones de impotencia que se generan en la cabeza de lo que es el problema real, para poder atajar de manera fría ese problema real con todos los recursos que nosotros tenemos a nuestra disposición, ¿no? Es decir, yo lo que les estoy planteando es convertir un problema insoluble, cuando solamente veíamos verde, convertirlo en un desafío al cual nosotros sí podemos meterle mano, entre comillas, ¿no? Y para ello partimos de la base de esto, ¿no? Que es realmente lo que ha hecho que el ser humano evolucionara, ¿no? Y esto es lo que ha hecho que nosotros llegáramos donde hemos llegado, que es el factor incertidumbre. Yo no sé si han visto una película, supongo que les sonará a algunos y algunas, que se llamaba Náufrago, donde una persona normal y corriente tenía un accidente de avión y acababa en una isla donde estaba solo, al estilo Robinson Crusoe, ¿no? Y pasa por una serie de etapas, tanto personales como internas, ¿no? De transformación y de evolución hacia otra persona totalmente distinta, ¿no? A lo largo de toda la película.
pues ese factor es el que realmente ha hecho que el ser humano llegue donde está. Es decir, desde como hemos visto, o como luego veremos, desde una raza, una especie que crece o se genera, dicen, en África, que a raíz de una serie de circunstancias, entre las cuales hay una sequía enorme, hay una serie de erupciones volcánicas y demás, hace que se convierta en una población nómada y nos lleva a descubrir un montón de capacidades que nos han llevado a lo que estamos ahora mismo, que es en el año 2020. ¿No? Fíjense, desde una especie de mono a lo que somos ahora, la gran evolución. Entonces decimos que la incertidumbre es el factor desencadenante de muchas cosas positivas, pero al mismo tiempo también puede ser el desencadenante de algo que no es tan positivo, porque tenemos esos dos mecanismos, como vamos a ver ahora a continuación. Pero este es el origen, la incertidumbre, ¿no? ¿Qué dos opciones se plantean? Pues las dos opciones que se plantean, cuando nosotros nos enfrentamos a ese escenario de incertidumbre donde no hay una respuesta clara, es, por un lado, la respuesta adaptativa, que ahora veremos qué les aporta, y por otro lado, la respuesta de alarma. ¿Vale? Tiene esos dos niveles, ¿no? Y esas dos opciones se pueden dar. La adaptativa es magnífica, genial. ¿Por qué? Porque reconfigura totalmente nuestro cerebro, ya a nivel hasta neuronal, que podríamos estar hablando, ¿no? O sea, la adaptación lo que hace es, cuando nosotros nos enfrentamos a la incertidumbre, cuando de repente, imagínense que nos vemos en la situación en la que estamos ahora y decimos, ¿qué puedo hacer? Pues el cerebro, si opta por esta línea, lo que hace en un principio es incrementar la atención. Genera un químico llamado dopamina, que es el químico que produce el placer, que anula el dolor, que anula la sensación de negatividad, que anima a abrir los ojos y expande. Es decir, si nosotros normalmente en nuestro día a día podemos captar 100 elementos, cuando nos vemos en una situación de incertidumbre alimentada por esa dopamina, de repente estamos atentos a 400 factores, ¿no? Todo con el objetivo de sobrevivir y de hacerlo de la mejor de las maneras. Es decir, se incrementa la atención. Al mismo tiempo, se potencia, gracias a esa dopamina, el espíritu explorador. O sea, crecen las ganas de ir un poquito más adelante, de buscar, de probar, de investigar. No nos quedamos en nuestra zona de confort, al contrario, desaparece la zona de confort totalmente y vamos a pasos más agigantados a evolucionar hacia algo mucho más interesante, ¿no? Sumado a ese espíritu explorador, le añadimos el elemento de la creatividad. Vuelvo al referente que tenemos a nivel cinematográfico, ¿no? Al final este hombre no tenía compañía y un balón de voleibol le puso unas ramas, le pintó una cara y lo llamó Wilson, que era el nombre de la marca del balón, ¿no? Y con él mantuvo la cabeza serena, porque podía compartir con alguien, que es algo muy necesario, según nos dijo Maslow en su momento, y que es así, no somos animales sociales. Pero también aprendió cómo pescar, aprendió cómo crear una caña de pescar, cómo guarecerse, cómo quitarse una muela, cómo poder sobrevivir con lo que tenía, es decir, expandió lo que es la creatividad. Y luego además una cosa, y sobre esto es un análisis científico que me parece a mí extraordinario, que nos dice hasta dónde puede llegar el ser humano, ¿no? Que es la capacidad que hay de regeneración celular para que las células generen nuevas neuronas cuando nos enfrentamos a situaciones de incertidumbre que hacen que nosotros seamos mucho más capaces que lo que hemos sido hasta este momento. Es decir, incrementamos la atención a todo lo que nos rodea, fomentamos un espíritu aventurero, somos mucho más creativos y encontramos mejores conexiones y mejoramos la capacidad para poder aprender, ¿no? Eso es lo que se da si el cerebro opta por la opción de la adaptación. Porque hay que ver una cosa, el cerebro hay que pensar que es una máquina muy compleja, pero es una máquina que está pensada con un objetivo principal, que es el hacer que el ser humano sobreviva. Ya está, la funcionalidad básica es que el ser humano sobreviva. Y como estamos tan en boga ahora mismo, lo de la huella de carbono, la sostenibilidad y demás, yo os puedo decir que es la máquina más eficiente que existe, porque va a buscar siempre reducir al máximo el consumo de energía. Por eso siempre va a buscar que hagas lo menos posible para obtener los mejores resultados. Es decir, por eso funcionamos en base a rutinas, por eso somos tan predecibles en muchas cosas, porque realmente el cerebro de una forma interna busca gastar las menos energías posibles. Por eso te va a gritar no hagas deporte porque te cansas, ¿sabes? O sea, va a generar opciones distintas.
Es decir, es una lucha que vamos a tener ahí interna, pero ya os digo, es una máquina con un potencial extraordinario. Y hay 3 niveles que me gustaría señalar muy sencillos, muy por encima, ¿no? La parte donde pasa toda la parte racional, donde pasan las cosas maravillosas, donde está la creatividad, donde todo puede ser, es decir, lo que nos hace seres humanos, es la parte externa del cerebro, como ven ahí, la parte azul, lo que llaman el cerebro humano, ¿no? Luego tenemos una parte, que es una parte que también es importante, pero que es muy peligrosa, que es lo que se llama el cerebro emocional o sistema límbico, que es donde están las emociones, donde están la ira, donde está la tristeza, donde está el amor, donde está el cariño, donde está también la depresión y donde están ahí nuestro mayor enemigo. Y luego tenemos el cerebro reptiliano, que es lo que nos une con precisamente nuestros antepasados más antiguos, ¿no? Y es donde se generan únicamente una respuesta, que es la que vamos a ver ahora a continuación, que se llama la alarma ante esa situación de incertidumbre, y que solo tiene 3 respuestas y que anula todo lo demás. Anula la parte emocional y anula la parte racional. Es decir, una vez que entra en funcionamiento el cerebro reptiliano, se acabó todo lo demás. Solo se puede sobrevivir. Y eso va a quitar todo lo que le quite o que sea un obstáculo para conseguir ese objetivo que es la supervivencia, ¿no? Y luego, por otro lado, vamos a hacer una visión desde arriba del cerebro, hemisferio derecho, hemisferio lógico. Hay un estudio muy interesante que se publicó en el Big Journal of Cognitive Neuroscience, que es donde se concentran, en base a una serie de estudios que se hicieron con universitarios, donde se concentran las diferentes formas de pensar que tiene el ser humano. Y se detectaron 3 principalmente. Lo que llaman pensamiento operativo, que es el que utilizamos racionalmente para resolver cualquier problema, para evolucionar, para matemáticas, para leer. Luego tenemos un pensamiento experiencial, que es el que estoy ahora mismo. Por ejemplo, yo ahora estoy manejando el ordenador, estoy delante de todos ustedes, estoy practicando un webinar, me estoy comunicando, pero al mismo tiempo tengo un montón de cosas aquí a mi alrededor, ¿no? Grabar, el móvil, el chat, un montón de variables. Eso sería el pensamiento experiencial. Y luego tenemos un tercero, que es el pensamiento narrativo, y que a mí me gusta llamarle el parloteo, que es donde vienen todas esas ideas mentales, pájaras mentales, eso de estar hablando con la gente sin parar, sin sentido, el chit-chat, es decir, un poco el pensamiento sin sustancia, ¿no? Fíjense dónde se concentra ese pensamiento sin sustancia y dónde se concentra el pensamiento racional, que es lo que nos va a hacer despertar ese proceso de adaptación que estamos hablando. Todo lo que nos interesa en este caso está en el hemisferio derecho y todo lo que no nos interesa para esa adaptación está en el hemisferio izquierdo. Pero ahora les voy a plantear una realidad a la que nosotros nos enfrentamos todos los días. Les estoy diciendo que ¿qué activa esa adaptación o qué activa ese cerebro reptiliano? Pues el cerebro reptiliano se viene adaptando o se viene activando desde que el tiempo es tiempo ante una amenaza. Piensen que el cerebro nuestro y el de un neandertal es radicalmente, es muy parecido, ¿no? De hecho, hay un estudio que dice que nuestro cerebro y el de un cerdo se parece bastante, ¿no? Pues son casi iguales, ¿no? Pues en este caso les puedo decir que la configuración de la parte de qué activa el estado de alarma, que es el que vamos a ver ahora, es básicamente la misma que la que hacía que cuando un neandertal iba por la noche con una lanza y oía algo en un matorral, se activaban los mismos mecanismos que se nos activan ahora. Lo que pasa es que un tigre activa nuestro sistema de alarma. O sea, cuando te viene un tigre encima, cuando te viene un tigre que son más grandes de lo que uno piensa, pues los ves y dices que qué bonitos son, pero si viene hacia ti corriendo se te quita un poco las ganas. Un tigre resulta que en el momento en el que se está viniendo hacia ti, se desconecta todo lo que no considera el cerebro que es útil y entra en funcionamiento ese cerebro reptiliano que es para haceros sobrevivir. ¿Cómo os hacemos sobrevivir? Pues sencillo. ¿Es necesario el pensamiento racional ver cuántas rayas tiene el tigre o a qué velocidad va? No. Con lo cual, el pensamiento racional fuera. ¿Es necesario el sistema digestivo para ver si tiene uno hambre o no tiene hambre? No. ¿Es necesario el sistema reproductor? No. Es necesario, es decir, no es necesario básicamente nada más que darle sangre a las piernas para huir, darle sangre a los músculos de los brazos y a los puños para pelear en el caso de que te dé por ahí, y darle toda la fuerza posible y quitar toda la sensibilidad a los nervios en el caso de que nos hagamos un ovillo. Esas son las tres respuestas posibles.
Pero ya ahora, en el tiempo en el que estamos viviendo, es difícil que lo que esté en riesgo sea nuestra vida. Es decir, ya no es un tigre que viene a por ti lo que activa el sistema de alarma. Ahora mismo el estrés es lo que activa ese sistema de alarma. ¿Y qué es lo que genera ese sistema de alarma? Sobrecarga de trabajo, situaciones como la que estamos viviendo ahora, de incertidumbre, incluso pues, situaciones de desempleo, un examen importante, una entrevista de empleo. Ese tipo de historias son las que generan y activan ese sistema de alarma. ¿Por qué les estoy poniendo este ejemplo? Porque ahora mismo lo que está en juego, nuestras vidas, no, afortunadamente vivimos en una sociedad bastante segura, es nuestro ego y nuestro bienestar psicológico. Principalmente esas son las cosas que activan nuestro sistema de alarma y que hay que proteger, ¿vale? ¿Y qué las activa? Esas situaciones que os estoy diciendo yo. El problema es que la respuesta es la misma, que si viene un tigre. Poca racionalidad, malas digestiones, imposibilidad para hacer frente a ningún problema, incapacitación mental para poder asumir cualquier desafío o cualquier reto, y eso nos inhabilita para ese proceso de adaptación que nos va a hacer mayores, ¿no? Es decir, el problema es que las situaciones actuales activan el modo supervivencia y anulan el modo de adaptabilidad que estábamos viendo, ¿no? Pero yo les voy a plantear una solución ante todo esto, ¿no? Supongo que a este hombre lo conocerán, y más que a este hombre, supongo que conocerán su famosa frase de pienso, luego existo, cogito ergo sum. Eso lo que viene a diferenciar es que el ser humano, por el hecho de pensar, le hace totalmente diferente y superior al resto de las razas, y que además es lo que en cierta medida justifica su existencia. Es decir, el hecho de pensar es lo que nos hace seres humanos, ¿no? Pues yo lo voy a plantear un giro a este planteamiento, y les voy a dar, con el permiso de Descartes y de todos ustedes, un existo, luego pienso. Es decir, una parte que olvidó Descartes es precisamente lo que estábamos viendo hasta ahora. Es decir, nos sale, por la configuración cerebral, nos sale más ese espíritu animal de supervivencia que el espíritu racional para ser mejores. Entonces, yo estoy poniendo la existencia por encima de lo que es el pensamiento. Es decir, esa misma existencia tiene que forzar el pensamiento, porque lo primero que va a salir va a ser esa parte emocional. ¿Cómo luchamos con esto? Primero quitándole hierro a todo lo que les pueda venir ahora mismo. Es decir, afortunadamente todo está en su cabeza, todo es controlable. Vuelvo a lo mismo, no creo que el vecino mío tenga tigres, ni que tenga nada que ponga en riesgo mi vida, ni me estén apuntando un francotirador desde el tejado. Es decir, ahora mismo todos los retos, todos los desafíos, todas las amenazas están a mi alrededor, pero están aquí. Yo las puedo controlar. Yo puedo ver que si estoy capacitado o no estoy capacitado, siempre y cuando yo de forma objetiva calibre cuáles son mis competencias y cuáles son mis capacidades. Pero yo ya lo veré de una forma racional, no lo veré de una forma puramente emocional. Con lo cual, si todo está en mi cabeza, entonces tengo herramientas para poder jugar con ello, ¿no? Entonces, yo estoy yendo rápido para luego poder atender a sus preguntas y sobre todo para captar su atención, porque esto no es lo mismo que estar en la sala. Yo, los que han estado conmigo y me han sufrido en clase, saben que no me paro quieto. Pues ahora mismo estoy condenado a esta silla y no me quedan más narices, pero bueno, disfruto igual imaginando que estoy en esas salas tan inmensas y tan maravillosas del Hotel Silken o del Hotel Mare Nostrum o en Fuerteventura o en Lanzarote. O sea, es lo mismo. Mentalmente estoy ahí con ustedes. Entonces, yo que digo, ¿cómo controlar lo que tenemos y lo que pasa aquí en nuestra cabeza para que no se active esa alarma, sino para que se active lo que queremos, ¿no? Ese proceso de adaptación, ese trampolín que yo les he prometido en el título de la presentación. Pues para empezar tenemos que pensar en esto que vengo a llamar lo que se llama el ciclo de sufrimiento. ¿Y qué es ciclo de sufrimiento? Que pasa todo aquí, como luego vamos a ver. Y está compuesto por tres partes. Las tres partes son las siguientes. En primer lugar, tenemos los pensamientos, nos llevan a sufrir porque nos hacen pensar que nosotros, recuerden esa bola amarilla dentro de lo que eran las tres bolas que os he puesto antes, la parte donde yo me siento incapaz, ¿vale? Pienso que soy incapaz, sufro internamente y ese sufrimiento me lleva a no hacer nada por miedo a que lo que haga me vaya a llevar
a un escenario peor. Y vuelvo otra vez a lo mismo, genero otro pensamiento negativo que me lleva a incrementar el sufrimiento y sigo sin moverme de mi sitio. Pero eso me hace pensar, es decir, si se dan cuenta, es un ciclo y es una espiral perversa que no nos lleva más a no movernos de nuestro sitio y al mismo tiempo sufrir. Sufrir hasta puntos en los cuales podemos caer en una enfermedad como puede ser la depresión, que está muy a la orden del día, ¿no? Entonces yo les planteo que esto se puede parar de una manera relativamente sencilla, ¿no? Porque les voy a decir, lo primero es atajar cada uno de estos tres elementos por separado. Ante la inacción, pues les voy a plantear una solución que parece de perogrullo, pero que yo llevo llevando a la práctica casi 21 años y no me ha ido nada mal, ¿no? Y que además insto a toda la gente que tengo a mi alrededor, yo ahora mismo estoy dirigiendo una bodega y les insto a que hagan muchas cosas, ¿no? Y de hecho hay un montón de nuevas teorías que están saliendo de motivación, de gestión incluso hasta de equipos de trabajo y demás, que están centradas en esto. Actúa, haz las cosas, ante la inacción, prueba, lánzate a la piscina. Es decir, vamos a ver qué es lo que pasa. Es decir, por lo menos ya estamos haciendo algo. ¿Y saben lo que pasa? Que en el momento en el que yo actúo, mi cerebro cambia y ya no se queda en el plano de las ideas, sino que ya coge y reconfigura todo para hacerme sobrevivir ante ese nuevo escenario que yo ya estoy llevando a cabo. No me lo estoy imaginando, no lo estoy pensando, no lo estoy planificando. Directamente yo ya estoy en la piscina y tengo que saber cómo flotar, cómo nadar, cómo ir a una orilla. ¿Hay una orilla? ¿Hay peces? ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí? ¿Qué frío está el agua? ¿No está fría? ¿Me puedo más o menos mantener? Etcétera, etcétera, etcétera. Hazlo. Es decir, eso es lo que detiene este circuito de manera más inmediata y de forma perversa, ¿no? O sea, de ese giro perverso que estamos hablando, ¿no? El sufrimiento supera lo que llamamos los ángulos muertos. Esto como yo espero que esto termine en algún momento y espero estar con ustedes en la sala, abordaré esto de los ángulos muertos más al detalle. Básicamente, no nos hace falta más que lo que vamos a ver con el actúa, que eso ya es súper potente, y con la parte del pensamiento. Superar los ángulos muertos son percepciones, son sesgos cognitivos, ¿vale? Básicamente, ¿no? O sea, es reenmarcar la realidad para verla de otra manera. Esos serían los ángulos muertos de una manera muy elemental. Y lo que vamos a ver ahora es controla lo que piensas. Porque yo creo que es una herramienta que ahora mismo que no nos quedan más narices que están en nuestra casa, que estar sobreviviendo con lo que tenemos, que estar al salto de mata de cada una de las noticias que nos están viniendo, y sobre todo la sensación para un pueblo como el nuestro, tan de calle, de estar confinados, pues ahora mismo la jaula está aquí en nuestra cabeza, con lo cual me voy a centrar en este punto, ¿no? Es controlar el pensamiento. Y vamos a ver 4 etapas para controlar el pensamiento, que luego me pueden preguntar cómo hacerlo más al detalle. Yo solo voy a decir un poco todo lo que es el mapa, luego si quieren vamos un poco más al detalle. En primer lugar, observa el diálogo. En segundo lugar, observa lo que a mí me gusta llamar el drama. Tercero, sustituye pensamientos, que se puede hacer, aunque parezca que estamos hablando de una máquina imposible. Esto es como un ordenador, o sea, hay formas para introducir pensamientos aquí dentro. Y luego, ciérrale el pico al ganso, al pato o a lo que ustedes quieran. Es decir, esa cabeza llena de voces que te hablan, la fórmula en la que nosotros lo vamos a hablar. Yendo paso a paso. Observa el diálogo. Bien. Sobre esto hay un montón de variaciones y de representaciones, además a nivel muy gráfico, ¿no? Yo quiero que ustedes, no sé si veían los dibujos animados de Tom y Jerry, o los dibujos animados normalmente los antiguos, estos que se veían, que cuando tenía que tomar una decisión el personaje le salía un diablito y le salía un angelito. Entonces el angelito le decía, no lo hagas, y el diablito le decía, arriésgate, ¿no? Bien, eso es lo que pasa en la cabeza de todos nosotros. Tenemos un angelito, tenemos un diablito, que muchas veces, y eso sería mucho más profundo de tratar, queremos ver ese que habla somos nosotros. Yo básicamente lo que vengo a adelantar ahora es que eso que habla es el mecanismo que tiene de serie el cerebro para conseguir que ustedes sobrevivan. Y vuelvo a repetir, reducir su huella de carbono en el mundo es manténganse ustedes en la zona de confort. No hagan nada, sigan haciendo lo que han hecho. Continúan con sus hábitos. Está bien, están vivos, consumen energía la justa. Eso es lo que va a buscar el cerebro y lo hace de manera paralela. Igual que de manera paralela ustedes no tienen que pensar en que les lata el corazón, en respirar,
en poner un pie delante del otro para caminar. Es decir, todo eso no lo tienen que pensar. Pues lo mismo hace el cerebro con ustedes cuando habla y les va sugiriendo ideas, ¿vale? Entonces, observar el diálogo es realmente observar qué es lo que sale en tu cabeza cuando te habla, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer en primer lugar, yo entiendo que esto suena un poco raro, pero es que lo hacemos todos los días, pero lo tenemos tan interiorizado que no nos hemos separado nunca de esa vocecita, ¿no? Permanecer en silencio, en un sitio donde estemos tranquilos, donde no haya interrupciones, puede ser hasta en la cama por la noche antes de dormir, porque ahí corremos el riesgo de dormirnos. Estar en silencio y dejar que la mente se expanda, que empiece a hablar. A ver qué ideas se meten, qué es lo primero que aparece. Cuando uno está en silencio, ¿cuál es la primera, entre comillas, preocupación que aparece? ¿Cuál es la primera persona que nos sale? ¿Cuál es la primera obligación que nos puede aparecer? Lo que salga, ¿no? Simplemente es dejar que hable de forma libre. La segunda fase es no quedarnos con nada de esas ideas que salgan. Simplemente que vayan surgiendo. Y se darán cuenta de que muchas de las ideas, en el momento en el que tú no les das importancia, se sustituyen por otras. Es decir, es como, tengo que ir al gimnasio, vale, no voy, pero no le hago idea. Ya, pero es que también tendría que preparar el webinar que tengo esta tarde. No sé si lo habré preparado bien. Creo que los que me miraban se están desconectados. Muchas caras no las veía. Eso es lo que te viene a la cabeza. Y yo lo que hago es simplemente dejo que pase. Y vas viendo cómo vas saltando de una cosa a otra para ver si alguna de las ideas que te va proponiendo te engancha, ¿no? Intenta observarlo, pero déjalo ir, no lo fijes. No lo juzgues tampoco. Es como estar viendo una serie de televisión. O sea, yo veo una serie y al final no me implico, no me identifico con ninguno de los personajes que está ahí. Simplemente dejo que pase y me río. Y no juzgo. Simplemente me río, disfruto, veo lo que estoy viendo y no tomo decisiones sobre lo que estoy viendo. Pues les voy a plantear lo mismo, pero en su cabeza. Hay una película magnífica que todos los que tenemos hijos, y yo que tengo una hija adolescente, lo tengo ahí a fuego y ya la he visto ya como 10 veces, que es precisamente la que mejor retrata esto que os estoy planteando en esta primera etapa. Es la película de Pixar, Inside Out. No me acuerdo cómo se llama la cabeza. Ahora no me acuerdo cómo se llama. En español no sé cómo lo tradujeron. Inside Out lo llamamos siempre y ahí se ha quedado. Pero básicamente es cómo en un adolescente aparecen una serie de emociones, la ira... Del revés. Del revés, sí señor. Gracias. Fear, o sea, el miedo, la tristeza, y cómo se va apoderando la tristeza de todo cuando llegan a ese pico de adolescencia y se van derrumbando los mundos infantiles, ¿no? Pues es como ver dentro de la cabeza de lo que está pasando dentro de esa adolescente, que los padres muchas veces eran incapaces, los pobres, de poder estar a la altura de esos pensamientos, aunque ellos ya han pasado por ello, ¿no? Pues es básicamente lo mismo, es como mirar y ver qué es lo que está pasando, pero no juzgarlo. Piensen que no le das fuerza al pensamiento si no te fijas con ninguno de ellos. O sea, si no te entra ansiedad por no haber ido al gimnasio, ansiedad por haberte comido un postre, ansiedad por no haber hecho la llamada a tu madre esta tarde. Es decir, si no te fijas en nada, sigue surgiendo ideas. El segundo punto es, ya tenemos el escenario, ya tenemos puesto, como por decir, el mantel, ya tenemos dispuestos los platos, hemos visto ya cómo piensa nuestra cabeza y vamos a ir un poquito más hilando más fino. Entonces, en este caso, yo lo que les planteo es la primera señal de cómo funciona este mecanismo es cuando da con una idea y de repente esa idea se queda en tu cabeza y te engancha y te genera ansiedad. Yo lo llamo el pensamiento termita. Muchas veces te pasa cuando te vas a dormir, apagas la luz, está todo bien, te vas relajando y de repente, ¡ay! No presenté el papel aquel, lo tenía que haber enviado y no lo envié. Bien, empieza con el no lo presenté, ¿qué va a pasar? Dios mío, me multarán, creo que voy a perder esto, Dios mío, tal, va creciendo, a las 4 de la mañana estás todavía con el pensamiento ese de que te va a llamar Donald Trump y te va a decir que todos los misiles apuntan a tu casa porque ese papel era la clave para salvar al mundo. Es decir, la señal al principio es cuando un pensamiento se fija, ¿no? Pues cuando te sale ese pensamiento, ¿cuál es la primera emoción que te sale ahí? ¿Angustia? ¿Ansiedad? ¿Tristeza? ¿Enfado contigo mismo, con alguien? ¿Odio? ¿Rabia? ¿Cuál es intentar analizar cuando ese pensamiento te engancha, qué emoción
es la primera que te surge, ¿no? O las que te surgen, ¿no? Y después intentar hacer algo que es un poco complicado. Yo les voy a dar ahora un ejercicio muy sencillo con un ejemplo mío. ¿Vale? ¿Qué pensamiento te ha llevado a tener o enlazarlo con esa emoción? Ejemplo, yo estoy muy acostumbrado, porque yo me crié en una familia con 3 hermanos en una habitación muy pequeña, ¿no? Y estudiábamos allí, vivíamos allí, nos peleábamos allí, vivimos toda nuestra adolescencia en una habitación muy pequeña. Los 3, no teníamos espacio aparte, ¿no? Entonces, yo estoy muy acostumbrado a trabajar con ruido, con música, con gente a mi alrededor hablando y demás, ¿no? Pero hay una cosa que no soportaba, y digo porque lo he conseguido superar, que es cuando voy a un restaurante y los niños están, no como este bebé llorando, sino cuando están montando bulla alrededor, y con mucho ruido, entonces me empiezan a generar una serie de pensamientos que me empiezan a salir, ¿no? Lo primero es como una rabia, ¿no? Como una especie de rabia, pero no hacia los niños, sino hacia los padres, ¿no? Pero mira qué panchos, cómo están comiendo, mientras todos nos estamos aquí jodiendo y demás, mira cómo molestan y demás, que parece que les da igual, pero bueno, tendrá cara dura, es que yo les diría, vale, eso no es lo que a mí me surgía, ¿no? Y cuando quiero analizar esta emoción, lo primero que analicé es, a ver, ¿por qué surge todo esto? Pues surge porque yo tenía un extraordinario sentido del ridículo y un extraordinario sentido de la conciencia, podríamos decir, colectiva, ¿no? Entonces, cuando nació mi hija, tenía unos problemas estupendos de regurgitación y le costaba muchísimo, cuando comía y demás, estarse tranquilita, le costaba bastante, lloraba mucho y cuando salíamos a comer o a cualquier sitio, me sentía muy, ¿cómo decirlo?, abrumado cuando la niña no se callaba, sentía que me miraban todos, entonces yo tenía una especie de sensación de culpa por afectar a la paz de todas las personas que habían ido a un sitio a comer, ¿no? Entonces, conectar esa emoción con ese pensamiento me hizo pensar una cosa, que es decir, a ver, entonces a mí lo que me molesta no es el ruido, o sea, a mí lo que me molesta es el sentimiento de culpa de estar molestando a la gente que me rodea. Es decir, ese es realmente el pensamiento con la emoción. Con lo cual, a partir de ahí, pude superar esa sensación de que los niños estén a mi alrededor, porque te digo, si yo puedo aguantar y trabajar con el heavy a toda leche puesta, porque a mí me gusta la música heavy, y me concentro y estoy con música fuerte, además sonando muy fuerte, y me concentro, ¿por qué no me podía concentrar en una conversación con alguien hablando en una mesa? Era precisamente porque me generaba una emoción y nunca me planteé cuál es el pensamiento que estaba detrás de esa emoción. ¿Qué tiene de bueno y de positivo esto? Que yo cogí ese pensamiento y al poderlo cambiar y decir, qué tontería, la sensación de culpa, yo no puedo ser responsable de lo que hacen los niños, o sea, ni soy responsable de lo que, ni los padres probablemente estén agotados y tampoco puedan poner una correa a los niños. Una vez que yo reconecté ese pensamiento, conseguí poder cambiar esa emoción. Es decir, redefino el pensamiento y redefino las emociones. Ya finalizando, tercer punto, porque esto se tiene que hacer por orden, sustituir los pensamientos. Piensen una cosa, esto es como la pescadilla que se muerde la cola continuamente, es decir, imagínense que ustedes se meten en un túnel oscuro o en una habitación oscura donde no saben si hay muebles en el medio, si van a chocar con alguien, si les está esperando una sombra con un cuchillo, con un palo. Es decir, se empiezan a generar un montón de ideas, de inseguridades, y eso es lo que al final a nosotros nos mueve a estar inseguros cuando entramos en un lado oscuro, ¿no? Muchos pensamientos que se van concatenando. Eso hay que parar. ¿Vale? ¿Y cómo lo paramos? Pues lo paramos de una manera muy sencilla. Fíjense en esta palabra. Concéntrense en esta palabra. Es decir, estén mirándola nada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué es lo que han estado pensando? O mejor dicho, ¿qué es lo que ven en su cabeza? Imagino que esto. Es decir, yo lo que les acabo de plantear ahora mismo es un truco de la mente. La mente no funciona de una manera racional. El pensamiento racional, como hemos visto, es la última capa. La mente funciona de una manera mucho más emocional. ¿Y qué es lo más emocional de todo? Experiencias, sensaciones, es decir, tacto, gusto, olfato, oído, y sobre todo tacto, gusto, olfato, que están mucho más experienciales. Y en segundo lugar, y en tercer lugar, o primer lugar, imágenes.
Es decir, yo no puedo cambiar a la gente hablando, sí hipnotizarles, pero no puedo hacer y detener esa pescadilla que se muere en la cola inmediatamente hablando. Yo no le puedo decir, paren ustedes de escuchar. No escuchen. Primero porque el cerebro no está configurado para entender el no. Es decir, todos son órdenes positivas. El no es algo racional, algo de esa parte azul que se estaba planteando en el neocórtex, en la parte superior del cerebro, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo sustituir los pensamientos? Muy sencillo. Primero, romper el ciclo de una manera sencilla, que es mirar otra cosa o concentrarse en otra cosa. En el móvil, en una conversación, en levantarse, cambiar el estado. Si yo estoy sentado y me vienen los pensamientos chungos, me levanto y ya estoy generando otra sensación. Cantar, que es una de las cosas que en su momento se planteaba el refranero popular, con quien canta los males espanta, porque activo el pensamiento racional para aprenderme, para repetir la letra de una canción. Cantar, cualquier cosa que rompa el ciclo de una manera radical. Pero ya les vuelvo a repetir, no se puede hacer con palabras, no se puede hacer con un deja de pensar eso, te estás equivocando. No, se tiene que hacer con imágenes o con sensaciones. Es más, se puede conseguir más con un pellizco en un muslo que con una diatriba de 20 minutos o de 30 minutos a una persona a la que quieres sacarle de ese ciclo de negatividad, ¿vale? Primero, rompemos el ciclo. Y segundo, una chuleta. Vale, y ustedes dirán, pero qué cosa más sencilla. Ya, pero es que nadie nos dijo que el mecanismo en el que funciona el cerebro es tan sencillo, es tan básico. Vuelvo a decir, nuestro cerebro y el de un cromañón es muy parecido. Entonces, los mecanismos que hacen que las cosas funcionen son muy, muy parecidas. Otra cosa ya son la complejidad mental. Pero la forma en la que funcionan es muy sencilla. Prepárense una lista de cosas que les hacen felices. Cada uno tiene la suya, íntima, particular, personal, y a poder ser, si la pueden convertir en imágenes y llevarlas en el móvil, mejor. Yo, por ejemplo, cuando veo que pierdo mucho el control, tengo una foto de mi pueblo, de un rincón de mi pueblo, y una foto de mis hijos. Miro una foto de mis hijos y en ese momento se me van muchas cosas. Es como si el cerebro de repente se redirigiera, ¿no? Pues preparen una lista de la felicidad. Cada uno tiene la suya. 10 cosas, no más. Llévenlas siempre consigo. Y además es que tenemos un teléfono móvil que nos permite llevar eso y tenerlo en la mano, es decir, que lo podemos hacer, ¿no? Entonces, lleven esa lista de la felicidad. Y luego ya esto sería un bonus track, que es cerrar el pico al ganso. Es decir, cuando ya la gente está, que te oyes muchas cosas en la cabeza, que tienes como un jilguero ahí dándote continuamente en la cabeza, ¿cómo parar ese sonido incesante, ¿no? Pues para empezar, la multitarea es un mito, no existe, nadie es capaz de hacerlo. Es decir, lo que tienes es la capacidad para pasar muy rápido de una idea a otra idea, pero solo te puedes concentrar en una idea al mismo tiempo. O si no, hagan la prueba esta tarde, no ahora o cuando quieran ustedes. Intenten ver una serie y contar 50 hacia atrás. Se darán cuenta que o me centro en que estoy contando hacia atrás y pierdo la cuenta, o me centro en la serie. Es decir, o una cosa u otra. Vuelvo a repetir, la multitarea en hombres y en mujeres, intento no afectarles en su vida, es un mito, no existe. El cerebro solo se puede concentrar en una cosa. Hay gente que es muy ágil para pasar de una a otra, pero solo te puedes concentrar en una. Esa es una. ¿Y cómo parar esta tarea? Pues, ahí. ¿Cómo parar esta tarea? Les voy a dar 3 herramientas muy sencillas. Cuando uno está muy agobiado, que normalmente es porque la cabeza la tenemos llena de cosas, tenemos que detener ese ciclo. Ya antes les he dicho que con sensaciones. Pues yo les voy a dar 3 herramientas muy sencillas. La primera, si tienen una ventana y esa ventana tienen verde, más que mar, verde, es decir, ven un monte o ven árboles o lo que sea, abran la ventana, olvídense del sitio donde están, vayan a la ventana y quédense mirando la ventana 2 minutos, 3 minutos y verán cómo intenten concentrarse en los detalles, en las ramas, en el árbol, en los tipos de árbol, en el césped, en respirar. 1, 2, irse al cuarto de baño y meter las manos debajo de un grifo de agua fría. Meter las manos durante nada, 5 o 10 segundos. Hace que la sangre que tenemos en el cerebro vaya a calentar la palma de las manos, con lo cual también nos saca de ese estado, ¿no? Y luego un tercer estado es el concentrarse dentro de uno mismo. Y concentrarse dentro de uno mismo es
cómo me aprietan los zapatos, para empezar. Cómo siento los pies, me concentro en mis pies. Después me concentro en si los muslos están bien asentados en la silla y si yo estoy cómodo o hay una parte que me duele o que me molesta. Luego subo y me quedo a la altura del cinturón a ver si me está apretando demasiado, si quizás el pantalón ahí es incómodo, y luego me centro en mi respiración. Y luego ya en lo que ustedes quieran. Pero empiezo siempre por los pies. ¿Cómo me siento los pies? ¿Están fríos? ¿Están apretado el zapato? ¿Es cómodo, incómodo? ¿Están cansados? ¿Duele algo? Pero me concentro en los pies. Mirando hacia adentro de nosotros mismos retomamos también el control. Y una vez dicho esto, esta frase, como colofón a todo esto y sobre todo la reivindicación de que primero somos seres humanos y al ser humano hay que obligarle a pensar, es que el ser humano libre de verdad no es aquel que actúa conforme a las emociones, a lo que viene, a lo que siente, a cómo está, sino que es aquel que actúa como ha elegido independiente de cómo se siente. O sea, independiente de esas emociones, ¿no? Y me quedo con una frase del doctor J, que era un grandísimo jugador de baloncesto de los años 70. De hecho, es el que inventó el mate, que Julius Erving se llamaba. Julius Erving dijo que ser un profesional consiste en hacer aquellas cosas en los días en los cuales no te apetece absolutamente hacerlas. Es decir, eso es ser un profesional. Y eso, el control, lo tenemos aquí, ¿no? Y como ejemplo de ese control mental, ponerles a Nelson Mandela y su célebre poema épico de Invictus, que es con el que yo quiero cerrar esta charla y ya me abro a las preguntas que me quieran hacer. Un segundo, porque tengo que conectar el sistema de... Aquí. En la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado. Ante las puñaladas del azar, si bien he sangrado, jamás me he postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. No obstante, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. Ya no importa cuán recto haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve a la espalda. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Bueno, pues con esto cierro. Ya ustedes me pueden preguntar lo que quieran. Para mí es un placer. Parece que, ya les digo, no me ha dado la sensación de que estaba hablando conmigo mismo, pero ya está, es positivo. Y nada, lo que quieran, en el chat estoy. Bien. Muchas gracias, Borja. Súper interesante. Y además que yo diga mucho con esta etapa de pues un poco de miedo y de incertidumbre que todos tenemos, ¿no?
Yo lo que no veo es el chat ahora mismo, ya me perdí. Aquí, vale, chat, bien. A ver. El PowerPoint, evidentemente, se lo mandaré ahora mismo a Nuria y os lo reparten a todos vosotros. Es decir, que lo vais a tener ahora rápido. Yo no sé si se ha oído bien, porque ha habido momentos en los cuales parecía como que decía que mi conexión era medio inestable. No lo sé si se ha oído bien. Yo espero que sí. Yo lo que les insto, sobre todo, es a esto que parecen cosas muy sencillas, yo les puedo garantizar, funcionan, no son esotéricas, es como funciona el cerebro y es como lo que hemos buscado, o sea, lo que he buscado yo desde hace muchos años como un recurso para poder controlar algo que creía que me gobernara, ¿no? A ver, Enrico, me dice Enrico, cuando decías que te ibas a dormir con algo pendiente y no te permitía descansar, ¿cómo actúas? Pues básicamente como lo que os he dicho, o sea, en un principio cuando me viene ese pensamiento termita, que yo lo llamo pensamiento termita, ahí quizás cuando estoy durmiendo como lo que quiero es dormir, no me da tiempo a analizar cuál es el pensamiento, las sensaciones, las emociones, sino que me paso al capítulo 3, ¿no? Que es cortar inmediatamente eso. Me levanto, me voy al cuarto de baño y meto las manos en agua fría. Esa es la solución, Enrico. Que te quita totalmente la tontería. O cojo un libro y me pongo a leer. Y al principio me doy cuenta de que no me estoy enterando de lo que estoy leyendo y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Y al cuarto o quinto folio ya estoy ya metido en el libro y más que metido en el libro, mi mente se relaja y me duermo. Bien, pregunta súper interesante, José Manuel. ¿Cómo podemos trasladar en estas circunstancias el espíritu de crecimiento a nuestro entorno? Por utilizar un poco la presentación de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Un comentario muy bueno, Enrique. Vámonos a que tenemos dos caminos, ¿vale? Podemos escoger la alarma y podemos estar viviendo en una etapa de sufrimiento continuo, o podemos optar por el camino de la curiosidad, por ese camino de la adaptación, ¿no? Yo creo que es importante el saber que tenemos los dos caminos abiertos. Mientras uno te anula como ser humano capaz para poder evolucionar, el otro simplemente te permite huir, sobrevivir de la manera más básica que hay. El otro te permite muchísimo más, te abre muchísimo más y sobre todo te capacita mucho más. Yo creo que lo que hay que hacer es a la gente decirles, hay otro camino, y no es el de estar continuamente dándole vueltas a la misma idea. Y sobre todo, vamos a ponernos en marcha, una vez que nos dejen, vamos a hacer cosas. ¿Qué puede pasar? Vuelvo a decir, ahora mismo no hay tigres, ahora mismo lo que hay es amenazas a nuestro bienestar psicológico, entre comillas, oye, un disgustillo que te pueda llevar, o económico, y por otro lado a nuestro ego, sobre todo, ¿no? Zeneida, muy interesante también. ¿Cómo actuar independientemente de las emociones? Es que las emociones es algo que tú no controlas. Es decir, las emociones surgen de una forma totalmente natural, es decir, son espontáneas. No son controlables. Cuando a mí, por ejemplo, si conozco ahora, que ya la tengo, ¿no?, a la mujer de mi vida, pues probablemente estaré pensando que la quiero hasta el infinito y mucho más allá, ¿no? No encuentro un límite a todo esto, ¿no? El límite luego te lo da el tiempo, la convivencia, donde tal, y al final acabo diciendo, bueno, no estoy muy bien con esta persona, pues es la mejor que me puedo encontrar y además coincidimos muy bien y racionalizas, ¿no? Pero al principio las emociones son eternas, el sufrimiento puede ser eterno también. Yo conozco gente que les encanta sufrir. Entonces lo que hay que hacer es salirse del circuito, para mí, pernicioso y negativo, de que me controlen mis emociones, de me siento mal, de estoy mal, de yo no voy a poder, de tal. Eso no estás hablando tú, eso está hablando el mecanismo que dice no te muevas. Piensa en una cosa, la zona de confort, que se habla muchas veces, que es la zona de disconfort, al final lo que va haciendo es, se va haciendo chiquitito, 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 y te va limitando, limitando hasta que al final no te mueves de tu casa. Entonces, eso viene muy acompañado por emociones, por cómo me siento. Y lo que hay que pensar es cómo quiero yo gobernarme a pesar de mis emociones. A pesar de no tener ganas, ¿cómo consigo luchar contra todo eso? Por eso, sí, es como si estuviéramos fuera de nosotros mismos, y piensen en el ejemplo de la película que les he puesto antes. Es como si estuvieran pasando cosas en nuestra cabeza que nosotros no controlamos. Razón y funcionamiento cerebral son dos partes separadas. Yo prefiero controlar
y que la parte del cerebro siga con su rollo, que me va a proteger muy bien siempre. A ver, otro comentario interesante. Ha comentado en algún momento. Hacer justo que no te apetece hacer. Entiendo que es una buena práctica para salir de la zona de confort. También tienes que permitirte hacer la diferencia. Vale. Interesante también este planteamiento. Nos están diciendo que hacer justo lo que no te apetece para salir de la zona de confort. Para hacer un hábito es algo que veré, espero y deseo, me encantaría verlo con vosotros en la sala porque hay mucho que hablar sobre esto. Cuando tú construyes un hábito, el hábito se forma de 4 partes, ¿no? La primera parte es la parte de la señal, la segunda parte es la parte de la motivación, la tercera parte es la parte de la actuación y la cuarta parte es la parte de la recompensa. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Para que un hábito se genere, no hay que repetirlo 21 días, no hay que hacer siempre lo que no te gusta. Para que un hábito se genere tiene que haber una señal que te diga, tengo que hacer algo que no me apetece. Segundo, motivación. La motivación tiene que ser lo suficientemente fuerte como para vencer esa molicie, esas no ganas de hacer las cosas, ¿no? Y luego la tercera fase es lo hago, y la cuarta es súper importante, porque la cuarta es la que va a hacer que yo lo repita. La recompensa que yo obtengo es la que va a hacer que yo repita ese hábito. Es decir, lo primero es simplemente para hacer algo. Una señal de, uy, hay que hacer algo. 2, me apetece, lo hago, no tengo fuerza, puedo, me fijo siempre en la recompensa que voy a obtener, ¿no? O sea, es aspiracional. Hago las cosas y después, si la recompensa es buena, las volveré a repetir otra vez, ¿vale? No, la vida no tiene que ser un sinsabor ni un desafío continuo. Lo único que ya les digo que nosotros, en esa zona de confort, por decirles, lo que no nos apetece hacer, no lo vamos a hacer nunca. O sea, es que nunca vamos a encontrar el momento adecuado para hacerlo, nunca. Con lo cual hay que forzarse racionalmente para ver, oye, ¿es necesario para que yo avance? ¿Me puede venir muy bien? Pues entonces es lo que hago. Pero darte premios, lo que te dé la gana, porque es lo que va a hacer que el hábito luego se vuelva a repetir. Otra pregunta. Cuando no es tu mente la que te sabotea, sino el entorno, cuando hay personas manipuladoras alrededor, ¿cómo lo haces? Abstrayéndote. Yo siempre he pensado que el gafe se pega. Entonces, cuando tengo gente a mi alrededor, me abstraigo. ¿Por qué? Porque yo es lo mismo que los pensamientos. Si les doy importancia a lo que ellos dicen, me estoy saboteando a mí mismo. Ellos seguirán viviendo su vida, pero yo me estaré hundiendo más. Entonces, yo creo que en esta vida hay muchas veces que hay gente que te ha tocado tener a tu lado y no te las puedes quitar, entorno de trabajo, tóxico, etcétera, pero que realmente no te aportan nada, ¿no? Intentar aislarte de una manera lo más sutil y lo más, por decirlo, o sea, no entrar en la confrontación. Esto daría para mucho, porque es uno de los problemas principales que nos encontramos dentro de los entornos de trabajo. Pero yo les digo, ellos tienen la fuerza que tú les quieres dar a ellos. A las personas manipuladoras, ellos tienen la fuerza que tú les quieres dar a ellos. En el momento en el que tú sabes que es manipulador, cortas amarras y hasta luego. Todo lo que digas, pues lo dejas en un segundo plano, ¿no? A ver, no sé quién ha dicho no sé qué de, ¿vale? Vale, bien, gracias a todos, gracias. Personas nos sabotean, exactamente, darle el poder, lo dice Belio. Ante personas, cierto, la abstracción funciona, sí. Creo que sí. Es que yo quería daros una pauta para poder controlar una situación que no está en nuestras manos. También les voy a decir una cosa, no se preocupen por aquello que ustedes no pueden hacer nada. Ustedes ahora mismo estando ahí, con lo que están haciendo, con ese comportamiento responsable, están haciendo lo que está ahora mismo en sus manos. Los que estáis trabajando desde casa, los que estáis hablando con los seres queridos, los que estáis haciendo rondas informativas del teléfono de la esperanza, que llamo yo, ¿no? Estáis haciendo lo que está en vuestras manos. Los demás, no es que por más que me quiera preocupar, no voy a poder controlar todo esto. Entonces, lo que sí que les puedo decir es que gracias al control mental y gracias al control de la ansiedad, que estoy viendo mucha, no aquí, sino en general, a mi alrededor, gracias al control de la ansiedad vamos a poder estar más preparados para lo que venga después. Que lo que venga después sí que va a exigir muchísimo de nosotros y ahí sí que va a estar en nuestra mano poderlo controlar. Me preguntan que si esta experiencia nos va a cambiar. Yo creo que nos ha cambiado ya. Nos ha cambiado porque nos ha redirigido hacia aquellas cosas que habíamos olvidado. A mí me gusta mucho una canción de Jean-Paul Serrat que dice son aquellas pequeñas cosas, ¿no? Pues las pequeñas cosas son las que ahora de repente empiezan a cobrar valor.
Imagínense con qué alegría estábamos viviendo nuestra vida, donde nos sentíamos desafortunados viviendo en una tierra y en una región, además, que es especialmente bendecida. Es decir, vuelvo a repetir, aquí no tenemos una amenaza contra nuestra integridad física en la mayoría de los casos. Todos tenemos un hogar, o casi todos, muy buena parte tiene un hogar, un sistema sanitario más o menos bueno, unas condiciones de vida buenas, es decir, estamos en un sitio seguro, Europa, podemos tomarnos una caña de vez en cuando, compartir, nuestra familia está bien, sabemos que vamos a comer al día siguiente. Entonces, todas esas cosas las dábamos por hechas. Entonces, yo me sentía inseguro pues, porque no tenía el coche que me apetecía, porque no había encontrado el puesto de trabajo perfecto para mí, que me permitiera hacer lo que a mí me da la gana y ganar encima lo que yo quiero. Es decir, y ahora de repente nos damos cuenta del valor que tiene un abrazo, del valor que tiene poder compartir con un amigo un rato, poder darte una vuelta, subir al Teide, ir a la playa, pegarte un baño, tomarte una caña, poder viajar a donde te dé la gana. Es decir, ahora de repente todo eso empezó a cobrar un valor extraordinario, ¿no? Si ustedes creen que eso no nos ha cambiado por dentro, yo no sé lo que puede cambiar. Es decir, pero esto, ahora mismo estamos en una situación que creo que nos ha hecho reconfigurar una vez más. Es una especie como de broma del destino. Es decir, la naturaleza era importante, la sostenibilidad y tal, pero hay muchísimas cosas que estábamos peleándonos nosotros que tenían una importancia muy relativa. Y ahora mismo creo que lo importante es lo importante. Ahora te leo más porque es muy interesante lo que me estáis diciendo. Hay algunos que se me pierden. Vale. De todas maneras, estamos ya cumpliendo la hora y yo actúo un poco como el hombre malo de los tiempos. Darte las gracias, Borja, para no extendernos. Las reglas de juego es tenemos una hora. Bien. Y justo coincide ahora con el momento del aplauso para ese colectivo, pero nos sumamos también al aplauso también para ti. Así que un aplauso. Gracias, gracias. Muchísimas gracias y ha sido súper interesante. Gracias. Estoy ahí para ustedes, cuando quieran, ya lo saben. Perfecto. Pues muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a Nuria y, por supuesto, enhorabuena a Borja por este rato tan entretenido y tan enriquecedor. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Chao. Gracias. Hasta luego.